Si quiere seguirme en las notas del mensaje, puede copiar el QR code que aparece en la pantalla. If you want to follow me, you can use the QR code that will appear on the screen. Claro. Ok. Y le doy la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. I give a warm welcome to those who are visiting for the first time. ¿Cuánto le da un aplauso a aquellos que nos visitan por primera How many vez? of you give a round of applause to those who are visiting? Welcome. Bienvenidos. Bienvenidos. Esta es su casa. This is your home. Ok, bueno, estamos listos. Entonces, el tema de hoy es de la angustia a un lugar espacioso. Today's theme is from distress to a large space. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Amén. Today is a very special day because we're celebrating Christ's resurrection. Hay Amen. muchas religiones y mucha fe que existen en todo el mundo, There's many religions and many faiths that exist around the world, pero todas fueron fundadas en hombres y cosas que están muertas. but they were all founded on men and on things that are dead. No existe ninguna de estas otras religiones que hable acerca de un Dios vivo, None of these other religions talk about a living man, mucho menos de alguien que haya muerto por ellos, even less about someone who died for them, o aún más que haya resucitado. or even more that resurrected. Yo no conozco ninguna religión de un Dios tan solo que haya muerto por sus seguidores. I don't recognize any religion of a God of a person that died for their believers, O que se haya hecho humano siendo ya Dios. or that they had made themselves human being a God. All the rest of religions, Todo el resto de las they religiones follow a man that was already a man, siguen a un hombre que era un hombre and they made him a God y lo hacen un Dios with a lowercase g. con una G minúscula. Pero el Dios al que nosotros servimos y But adoramos, the God that we serve and worship, ese Dios se hizo hombre that God made himself a man, y siendo perfecto y sin mancha y sin pecado, and being perfect without sin, abrazó nuestros pecados. he hugged our sins. Hace poco me sucedió algo allá afuera. Not that long ago, something happened to me outside. Durante estaba comenzando el servicio, While the service was starting, salí para ir a ver si todo estaba bien afuera. I went outside to make sure that everything was okay. Y había una dama que estaba viendo el servicio sentada en una butaca ahí afuera. And there was a lady that was watching the service seated on a futon outside. Y resulta que yo me puse a danzar delante de ella porque ella estaba viendo el servicio. And it turns out that I started to dance in front of her because she was watching the service. Y yo me puse así. And I was like this. Y ella empezó a hacerle. And she was, Are you enjoying that? y le digo, ¿está disfrutando eso? Yes. Sí. Why don't you join us and you come inside with me? ¿Por qué no vienes y te sientas con nosotros? Oh, no, ya me voy a ir. Están bajando las maletas, ya nos vamos. Oh, no, I'm about to leave. They're bringing down my luggage. Y le dije, ¿cuál es tu nombre? And I told her, what's your name? Gloria. Gloria. So I said, Gloria a Dios. I said, glory to God. Oh, yes. Oh, So, sí, le sí. dije, déjame darte un abrazo. And I told her, let me give you a hug. Le di el abrazo And I gave her a hug, y me vine para acá. and I came here. Resulta que ella fuma It turns out that she smokes, y acababa de fumar. and she had just finished Se smoking. me pegó el olor del cigarro en mi chaqueta. The smoke smell was on my jacket. So somebody could think, oh, pastor went outside to So alguien tal vez pudo pensar, el pastor fue afuera para charge some batteries, recargar las baterías. Se me pegó el olor The smell was stuck on me de Gloria of glory, y me quité la of chaqueta. Gloria, Huele, ¿verdad? Ya. and it still smells. Levantala ahí para que la vean. Y me la quité And I took it off porque me dio calor, sinceramente. because I was a little hot. Pero yo decía, pero no me quedó el olor en la camisa. Oh, but at least my shirt doesn't smell. Y cuando estaba haciendo eso, And when I was doing that, el Señor me dijo, God told me, yo descendí del cielo, oh, I came down from heaven. los abracé a todos ustedes I hugged all of you con amor y misericordia with love and mercy
y todo tu pecado y todo tu mal olor se me pegó a mí. And all of your sin and all of your bad smells were stuck on me. Pero a diferencia de ti, But the difference with you es que yo no me quité el olor. is that I didn't take off the smell. I stayed with the smell Me quedé con ese olor hasta el día de hoy. to this day. Wow. Esa es la obra que Cristo vino a hacer. That is the work that Christ came to do. Por eso bien dice la palabra, alguno estaría dispuesto a morir por pecadores, nadie. That's why the word says, would someone be willing to die for sinners? No one. Tal vez por un justo, por una persona buena o por un hijo. Maybe for a righteous person or a child. Pero por eso hoy celebramos la muerte y resurrección de Cristo. That's why today we celebrate the death and resurrection of Christ. Porque para el Padre, Because to the Father, el olor de Jesús the smell of Jesus, es un aroma exquisito it was a pleasant aroma de todo lo que nos condenaba. of everything that condemned us. Qué hermoso How beautiful. lo que aprendí con Gloria hoy. What I learned with Gloria today. Y lo importante de esto es And the important thing about this that the door is always open. es que esa puerta siempre está abierta. And there's a lot of people that even from distance they're still listening. Porque hay gente que de una distancia todavía escucha. So spread the voice. So, Riega la voz. corran la voz. Porque hay gente que necesita escuchar de Jesús. Because there's people that need to listen about Ese Dios que Christ. está vivo. Because he is alive. Y eso es lo que la gente necesita hoy. And that is what people need today. Hay millones de personas que tienen su fe en algo que está muerto. There's millions of people that have their faith on something that is dead. Y por eso solo les queda creer en algo y no en alguien. And that's why they believe on something and not on someone. En algo porque alguien lo hizo, pero esto lo hizo y lo dejó ahí. And something because someone created it and they just left it Porque ellos there murieron. because they died. Y solo quedó algo escrito o dicho de ellos. And just something that was written or that they said was what was left Hasta behind. donde esa persona llegó, Up until that person died. también llegaron ellos. That is where these people also Todos go. los que siguen una fe que no tiene a Jesús, Anyone that follows a faith that doesn't have Jesus llegarán hasta donde llegó esa fe de esa persona que murió. will only go as far as the faith of that person who died went. Muerte. Death. Y eso es muy triste y desesperanzador. And that is very sad and very disheartening. Porque no hay alguien con que esas personas puedan relacionarse. Because there is no one who these people can relate to. Un Dios vivo y que esté disponible. A living and available God. O un Dios cercano. Or a God that's close. Mas nosotros lo que hemos creído en Jesucristo, But us that we have believed in Christ, sabemos que Él resucitó, we know that He resurrected, que está vivo, that He is alive, que nos escucha, that He listens que to ahorita us, cuando tú estabas cantando de Él, that today while you were worshiping Él Him, estaba recibiendo tu adoración con gozo He was receiving your worship with joy. y Él te responde. And He responds to you. Y sabemos por fe, And we know that by faith, por creer en Él, by believing in que Him, seremos aprobados that we will be given a check para tener una vida eterna, iglesia, to have an eternal life church juntamente con Él. next to Him. Por eso en Romanos 4:24 dice la palabra. That's why Romans 4:24 says, Eso fue escrito también para nosotros, diga para nosotros. this was written for us. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó y de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. Dice por fe, It says by faith, no por tus obras, not by your works, no por tan perfecto que tú seas hoy, not by how perfect you are today, pero por la fe en la obra de alguien más, Jesucristo. by the faith of the work of someone else, Jesus Christ. El mayor problema que hoy sucede en la iglesia y en el mundo The biggest problem that happens today in the church es que todo el mundo anda buscando aceptación. is that everyone is seeking acceptance. Unos de las personas Some from others y los religiosos de Dios. and the religious people from God. Y la palabra dice que nosotros ya hemos sido hechos aceptos en el amado. And the word says that we have already been accepted in the beloved. You have been approved by Jesus through your faith. Ya han sido aprobados por Jesús por su fe. Y no hay condenación para And los hijos de there's Dios. no condemnation for the children of God. Pero el que anda buscando aceptación de Dios y aprobación todos los días, But the one who is seeking acceptance and approval every tratando de day, caminar lo más perfecto posible, trying to walk perfectly,
Esas personas viven todo el tiempo cansados, frustrados, Those people are always living tired and porque lo frustrated están haciendo en sus fuerzas. because they're doing it in their own strength. Por eso That is why su mente pasa demasiado ocupada their mind is always very busy en cómo lo voy a hacer, and occupied in how they're going to do en stuff vez de mantenerse ocupada instead of maintaining it en occupied cómo Él lo hizo. and how he did it. Big difference. Hay una gran diferencia. Por eso dice Juan, 1 Juan 3:20. That is why that 1 John 3:20 says, Aún si nos sentimos culpables, diga, si nos sentimos culpables, say, even if we feel guilty, Dios es superior a nuestros sentimientos. God is greater than our feelings. Aún si tú te sientes culpable hoy, Even if you feel guilty, Dios es superior a tus sentimientos. God is greater than your ¿Cuánto le dan feelings. gloria al Señor? How many of you give glory to Aleluya. God? Hallelujah. Qué interesante esta palabra, ¿no? How interesting this word Aún is. si te sientes culpable mañana, Even if you feel guilty tomorrow, Dios conoce y sabe todo, pero Él no mira tus sentimientos. God knows everything, but he doesn't look at your feelings. ¿Por qué? Porque Él es mucho mayor que tus sentimientos y emociones. Because he is much greater than your feelings and emotions. Y por eso termina diciendo, Él lo sabe todo. And that's why the verse finishes, and he knows everything. Por eso es que tenemos que vivir por fe That is why we have to live by faith. y no por lo que sentimos, And not by what we feel, sino por lo que creemos but by what we believe in. y en quién creemos. And in who we believe in. El enemigo quiere que tú creas The enemy wants you to believe por lo que ves y por lo que sientes. for what you see and from what you feel. Mas Dios quiere que tú creas But God wants you to believe por lo que Él hizo y por lo que Él dice hoy. by what he did and what he says today. Todo empieza, diga, en la mente. Everything begins in the mind. Cuando tú piensas que depende de lo que tú debes de hacer, When you think that you depend on what you have to do, o cómo lo haces o cuándo lo haces, or how you're going to do it, or when you do entonces it, estás limitando lo que Dios ya hizo then you're limiting what God has already done y cómo lo hizo. and how he did it. Eso es una mente estrecha. That is a very narrow mind. Diga conmigo, mente estrecha. Say with me, narrow mind. La palabra estrecho The word narrow, también tiene un sinónimo con angustia. it also has the synonym with distress. So when you are in distress, So cuando está en angustia, it's because your mind es porque su mente is narrow es estrecha en la fe. in the faith. Tú estás pasando dificultad ahora en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones, So if you're going through difficulties in your thoughts and your feelings and your emotions, y estás en una angustia, estás en un estrés, and you're in distress, es porque tu mente está muy estrecha en it's este momento. because your mind is very narrow in this Y moment. por eso la fe tiene que comenzar a expandir tus And that's why pensamientos your faith has to expand your thoughts en lo que Él hizo, in what he did, en lo que Jesús logró en la cruz. in what Jesus accomplished on the cross. Por eso cuando tú dependes de tus obras, That's why when you depend on your works, pasa eso. that's what happens. Pero tú debes de depender de la obra de Jesús But you have to depend on the work of y de Christ su resurrección. and in his resurrection. Hoy que celebramos la Pascua, Today that we celebrate Easter, mi deseo es no solo que tu corazón, my wish is not just for your heart, sino que también tu mente but also your mind pueda ver cómo Dios preparó el camino para nuestra salvación. can see how God prepared the path to our salvation. Mientras Israel estaba siendo esclavizado en Egipto, While Israel was being enslaved in Egypt, Dios estaba preparando ahí mismo una figura de salvación. God was preparing a figure of salvation Y in este that se llamaba place, Moisés. and he was called Moses. When God sent all the plagues, When God sent the plagues, cuando Dios mandó las plagas para obligar al faraón de soltar a su pueblo, to force Pharaoh to let his people go, la última fue la de los primogénitos. the ¿verdad? last one was of the firstborns. Y todo el pueblo de Israel dice que se metió en sus casas a celebrar la Pascua, a comerse el cordero de la Pascua. And the word says that the people of Israel went into their homes to celebrate Easter. Y esa figura de la Pascua, o ese cordero que se estaban comiendo, And that figure of Easter, the Passover, that figure of Passover, they were eating the lamb. dice la palabra que les dijo, apresúrense a comérselo rápido, The word says, hurry and eat it quickly,
Voy a dejar un poquito para mañana por un sandwichito. I'm going to leave some tomorrow for a sandwich. De los leftovers que le llamamos aquí. Yo aquí vine a conocer más los leftovers que en mi país. When I came here, I found out about Porque aquí en leftovers. todos lados hay abundancia de comida. Because there's an abundance of food everywhere Amén, here. hermanos. Amen. Pero sí o no, o sea, aquí en este país uno ve eso, pues. Uno que viene de afuera dice, ¿cómo botan comida aquí? We see that in this country where people are like, how much food we throw away. Aquí vine a conocer más las Ziploc, ¿verdad? El Ziploc bags. I came to know what Ziploc bags were here. Más. Porque aquí hay hasta tamaño de 5 galones, por si There's sobra, like 5-gallon bags, Ziploc bags here, just in case you have that much left por over si sobra ensaladita de papas. for the potato salad. Ahí no se puede hacer eso. Jesús, You el Señor couldn't do that le dijo, cómanselo todo y cómanselo rápido, que no quede nada. Jesus told them, eat it quickly and don't leave nothing. Como dijo el hermano aquel, que no quede huella, que no. Ok, ¿alguien me ayuda ahí con la traducción? No footprint, yeah. Yeah, it's a Spanish song. Sorry, I don't know. Pero básicamente es que no quede nada. Nothing should be left. Cuando tú te vas a comer al Cordero, a Cristo, When you go eat the lamb, Christ, la obra de Cristo, the work of sus Christ, promesas, His su promise, palabra, His word, no lo comas a medias. don't just eat it halfway. Cómetelo todo. Eat it all. Recíbelo todo. Receive it all. La obra completa de Cristo. The complete work of No solo un Christ. pedazo, Not just a piece, dejando el resto para que tú veas cómo le haces el resto de tu vida. leaving the rest so that you can see how you do things the rest of your life. ¿Sabes por qué? You know why? Porque si haces eso, Because if you do that, te estarás comiendo al Cristo del ministerio y no al Cristo resucitado. you'll be eating the Christ of the ministry and not the resurrected Christ. El Cristo resucitado, The resurrected Christ, antes de resucitar, before he sus resurrected, últimas palabras fueron, his last words were, it is finished. Está terminado. Entonces, ¿qué obra más tienes que hacer tú? so what other works do you have to do? Ninguna. None. Es la obra de Cristo. It is the work of ¿Cuál es Christ. nuestra obra? What is our work? Creer en la obra de Jesucristo. Believe in the work of Confesar la obra de Jesucristo con Christ. nuestra boca. Confess the work of Christ with our Compartir a mouth. otros acerca de la obra de Jesucristo. Share with others the work of Y Christ. que la gente pueda ver la obra de Jesucristo en tu vida. And that people can see the work of Christ in your life. And they can see that the Christ that you're talking about is real because he's alive in you and Y through you. que puedan ver que el Cristo en que ustedes creen está vivo porque está dentro de ustedes. Esa es la figura de Cristo en nuestras vidas. That is the figure of Christ in our lives. Mientras tú decides recibir a Cristo en tu vida, While you decide to receive Christ in your life, así como en la Pascua, just how they did it in the Passover, no puede visitarte la muerte a ti. death cannot visit you. Pastor, pero se murió el hermano Junior hace un par de días. Pastor, but Brother Junior died a few No days murió. ago. He didn't die. Él durmió. He went to Él sleep. está más vivo que todos nosotros, He is more alive than any gozándose of en us. el cielo. He is rejoicing in heaven. Él no conoció la muerte. He didn't know death. Explique cómo es eso, pastor. Please explain how that is, Pastor. Porque cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, Because when you give your life to Christ, pasas de muerte eterna you go from eternal death a vida eterna. to eternal life. Sabes que si mueres hoy, You know that if you die today, en el así mire, hágale así. Blink. En un abrir y cerrar de ojos estás con el Señor. in the blink of an eye, you're with God. Aleluya. Así es la promesa de Dios. Por eso nosotros no tenemos temor a la muerte. That is why we don't fear death. Por eso el apóstol Pablo dijo, si por mí fuera yo estuviera con el Señor. That's why Apostle Paul said, if it was for me, I would be with God. Pero por ustedes, But because of y'all, estoy aquí. I am here. Entonces ese pueblo de Israel estaba preparándose para llegar a la tierra prometida. So the people of Israel were preparing to go to the promised land. Imagínate que el pueblo de Israel era más grande y más poderoso que el pueblo de Egipto. Imagine that the people of Israel were greater and more stronger than the people of Egypt. Y el nuevo faraón And the new Pharaoh, no conoció nunca a José. he never knew Joseph. He never knew the relationship between Joseph and the old king.
Nunca conoció la relación entre José y el rey viejo. Nunca conoció los tratados de paz y de negocios y todo entre ellos dos. He never knew the peace treaties between both of them. Entonces, ¿qué dijo él? So then what did he say? Esta gente, estos judíos están creciendo demasiado y son muy poderosos. These Jews are growing very quickly and they're very powerful. Están muy grandes. They're a lot. Si ellos se dan cuenta quiénes son If they realize who they are y se unen con otro pueblo, and they join with nos another van a group, destruir. they're going to destroy us. Pongámosle gente, Let's put them people, capataces, no sé cómo sería capataz, o gente que empiece a golpearlos, a humillarlos, a exigirles trabajo forzado. people, foremen that are forcing them, enslaving them, and just making them work super hard. Y empezaron a hacerlo. And they started to do Y, so. y los judíos, sin darse cuenta And the Jews, without de realizing quiénes eran ellos, of who they were, el pueblo elegido de Dios, the chosen people of God, aceptaron el dominio sobre ellos, they accepted that power over them, la esclavitud, slavery. y de ser libres And from being free, terminaron siendo esclavos. they ended up being slaves. Como quien le pone una anestesia a alguien para después hacerle un procedimiento y que no duela. Like when you put anesthesia on someone to do a procedure so that it doesn't hurt. Asimismo, In that same el way, enemigo the enemy hace creer a su iglesia, makes the church believe, a la iglesia de Cristo, the church of Christ, que todavía sigue siendo lo mismo del pasado, that is the same thing from the past. que that happened todavía today. sigue siendo aquel bandolero, aquel perdido que andaba en el mundo, That you guys are still that lost man that was out in the o world, aquella mujer del pasado, or that woman from the past. porque todavía sientes cosas del pasado. Because you still feel things from Acuérdate, the past. Dios no ve lo que tú sientes. Remember that God doesn't see what you feel. Él es mucho mayor que eso. He is much greater than that. Él ve lo que tú eres, He sees what you are. porque ya te compró because he already bought con la you sangre preciosa de Jesús. with the precious blood of Jesus Pero Christ. cuando tú no te das cuenta But when you don't realize quién verdaderamente eres para Dios, who you truly are for God, te vas a seguir comportando como lo que tú no eres para Dios. then you're going to continue behaving like what you're not for God. Cristo no murió en vano. Christ didn't die in vain. Él murió y resucitó para darte una vida nueva. He died and resurrected to give you a new life. No para que sigas creyendo que eres la misma persona del pasado. Not so that you can continue believing that you are who you were in the past. Because when you will believe wrong, Porque cuando usted cree incorrectamente, you will live wrong. va a vivir incorrectamente. Todo empieza en la mente. Everything begins in the mind. Por eso la gente dice, es que la mente es el taller de Satanás. That's why they say that the mind is the enemy's workshop. Por eso al final That's why at the end, ni se daban cuenta que eran poderosos. they didn't realize that they were powerful. Y pusieron a hacer que su mente fuera siendo estrecha. And they caused them for their minds to become narrow. Y cuando una mente está muy estrecha, And when a mind is very no hay narrow, espacio para la fe. there's no space for faith. There's no space even for God. No hay espacio para Dios. Pero luego fueron sacados a libertad But then they were brought to freedom, y se quejaron todo el camino. and they complained the entire way. Querían volver al pasado. They wanted to go back to the past. Y Dios les pone a Moisés para que lo saque. And God put Moses to take them out, Y pusieron la mirada más en Moisés, and they put their sight on Moses, en el hombre, in the man, en lo que hacía el hombre, and what the man did, que en Dios. than in God. Por eso hubo un momento que Moisés venía reflejando la gloria de Dios That's why there was a moment when Moses was reflecting God's glory, y tuvo que taparse la cara. and he had to cover his face, Porque si no, ellos hubieran continuado endiosando a Moisés. because otherwise they would continue putting Moses in a godly position. Y Moisés cometió errores como cualquier humano. And Moses made mistakes just like any other human. Moisés siendo la figura de la ley. Moses being the figure of the law, Dios tuvo que decirle a Moisés, ok, hasta aquí nomás vas a llegar. God had to tell Moses, okay, this is as far as you can go. Vas a ver de lejos la promesa. You're going to see the promise from afar, Porque Moisés representaba la ley, because Moses represented the law, las obras. the works. Cuando tú vives bajo la ley, bajo las obras, When you live under the law and the works, solo vas a tener permitido ver de lejos la promesa. you're only going to be able to see the promise from afar. Pero aquellos que deciden poner su mirada en el Señor, But those that decide to put their sight on God, en la obra de Jesucristo, in the work of Jesus entonces Christ, van a pasar a la tierra prometida. then they will pass to the promised land. Y reinarás en vida. And you will reign in Porque las life. promesas del Señor son para ahora y para la eternidad. Because the promises of God are for today and for eternity. Jesus did not only resurrected for eternity.
Jesús no solo resucitó para la eternidad, but he resurrected so you could live a life here on earth with freedom. pero Él resucitó para que usted pueda vivir una vida aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Entonces, denle palmas al Señor si le va. Give a hand of applause to God. Entonces, Dios le dijo a Moisés, tiene que ungir a Josué, So then God told Moses, you have to anoint Joshua porque tú no vas a pasar. because you're not going to be able to go further. Interesantemente, Interestingly él era enough, tan importante para el pueblo de Israel. he was so important to the people of Israel. Todavía para hoy día, Even today, o sea, él es más grande que Jesús para ellos. to them, he is greater than Jesus. ¿Sabes qué? Dice, bueno, él fue enterrado en algún lugar, He was buried in some place, pero el diablo quería el cuerpo de Moisés. but the enemy wanted Moses' body. Dice, ¿para qué quería el cuerpo de Moisés? And why did he want his body? Para eternizar esa figura divina en la tierra, To eternalize that divine figure here on earth, para que la gente siguiera volteando a Moisés, so that people could keep turning to Moses, esperando de un muerto que a ver qué les decía. waiting for a dead man to tell them what to do. Pero vino el Señor y mandó al arcángel Miguel, But God sent the archangel Michael. Ajá. Michael. Michael. En el cielo se habla español, no se preocupen. They speak Spanish in heaven. Mandó al arcángel Miguel para llevarse el cuerpo de Moisés al cielo. He sent the archangel to bring Moses' body to heaven. Es el único cuerpo muerto que se ha llevado al cielo. It's the only dead body that has been taken to heaven. El único cuerpo muerto. The only dead body. ¿Por qué? Why? Dice que hubo una pelea entre el arcángel Miguel y Satanás. It says that there was a fight between the enemy and the archangel. Porque Dios no quería que esa figura quedara para siempre aquí. Because God didn't want that figure to stay here forever. Por eso le dio a un Josué. That's why he gave them a Joshua. ¿Por qué? Why? Porque el nombre de Josué Because the name of Joshua, originalmente era Oseas. it was originally Hosea. Era Oseas. It was Hosea. Pero el Señor le dijo, cámbiale el nombre a Josué. And God told him change his name to Joshua. Porque Josué Because Joshua viene del origen de la raíz del nombre de Jesús. comes from the origin of Jesus' name. Jesus and Joshua, they come from the same root, Yeshua. Jesús y Josué vienen del mismo origen, Yeshua. Both names Los dos nombres come from the same root. vienen de la misma raíz. Entonces le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, Jehová es el que salva, Jehová es el que te da la victoria, Jehová es el que te llevará a la tierra prometida. So God was telling Hallelujah. his people, Jehovah is the one who saves you. He's the one who will take you to the promised land. Así el pueblo entendía que no era Moisés, no era el hombre, no era la obra humana. So that way the people could understand that it wasn't the man, it wasn't the human works, Not even your own works, ni siquiera sus propias obras, sino la salvación que venía del Señor. rather the salvation that was coming from the Lord. Si no, entonces ese cuerpo hubiera sido mal utilizado. Otherwise, that body would have been utilized Y él wrongly. envió otro cuerpo, And he sent another el body, cuerpo de Jesús, the body of Jesus, para que a través de la muerte de ese cuerpo so that through the death of that body y resurrección alcanzáramos nosotros nuestra salvación. and resurrection, we could achieve our salvation. La mezcla de un Moisés con un Josué era Jesús, The mix of a Moses and a Joshua was Jesus. porque Jesús Because Jesus, cumplió la ley. he followed the law. Aquel otro no, aquel le dio varazos a la piedra. The other one didn't. He hit the rock. Jesús cumplió la ley, Jesus followed the law, pero también es nuestro Salvador. but he is also our Savior. Es el que te pasa al otro lado. He's the one that takes you to the other side. Entonces, por eso envió ese cuerpo el Señor. So then that is why God sent that body. One body in exchange for another body. Un cuerpo En por el cambio, otro, en cambio del otro cuerpo. Josué viene de ese mismo nombre, de esa raíz. Joshua comes from that same root. Te da la salvación He gives you y salvation te da la victoria. and he gives you victory. ¿Por qué la victoria? Why victory? Necesitamos victoria aquí en la tierra. We need victory
here on earth. Y necesitamos salvación para ir al cielo. And we need salvation to go to heaven. Esos son los dos significados del nombre Josué. Si quiere, búsquelo ahí en Those internet. are the two meanings of Joshua's name. You can search it up. Para que el pueblo de Israel cambiara su mentalidad y su mirada. So that the people of Israel could change their mentality Porque and su what they set their mente- sight on. Because their mind was so narrow, Por- only putting their eyes on the man, Porque su mente estaba bien estrecha, solo viendo, poniendo su mirada en el hombre. sabiendo que era Dios ahora que era quien nos salvaba, Knowing that it was God today that was saving quien les them. daba la victoria, Who would give them the victory. que los pasaría a la tierra prometida, Who would take them to the promised land. no sin antes cruzar el Jordán, Not before crossing the Jordan. en representación de un bautismo. In representation of a baptism. No el bautismo en agua que vemos ahí, Not a baptism in water that we see there. porque en realidad existen tres bautismos. Because in reality, 3 baptisms exist. Bautismo significa ser sumergido. Baptism means to be submerged. ¿En qué eres sumergido cuando tú conoces a Cristo como tu Señor y In Salvador? what are you submerged when you know Jesus as your Lord and Savior? Eres sumergido en su sangre. You're submerged in His blood. Porque solo en esa sangre puede ser salvado, lavado. Because just in His blood you can be saved and cleansed. El agua The water es un testimonio is a de lo que ya testimony Cristo hizo adentro de of nosotros. what Christ already did inside Y of lo us. decimos públicamente. And we say it publicly. Yo era un hombre antes, pero ese hombre quedó allá sepultado. Ahora sale el nuevo hombre en Cristo Jesús. The man that I was before remains buried, but now I become a new man. Por eso en las aguas del mar cuando se abrieron That's why when the water is open in the ocean, y del río in the river, llegaron más arriba que ellos. they were much higher than the people. Escuchen el nombre de Jesús. Listen in the name Porque of los Jesus. pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Because the thoughts of God are higher than ours. Tu mente tiene una limitación. Our mind has limitations. You cannot see the whole work of Jesus in your life. No podemos ver toda la obra de Cristo en nuestras vidas. His work is higher than your work. El trabajo de Él es mucho más grande que el de ustedes. Por eso nos cubre, That's why it covers pero us, nunca nos mata. but it never kills us. En cambio, la religión But religion mata, kills. mata. It kills. ¿Por qué? Why? Porque en sus fuerzas quieren pasar el mar Because they want to go through the sea with their own strength. y no te sientes digno porque ya te equivocaste hace un ratito And you don't feel worthy because you made a mistake y not that long terminas ago. quedándote como los caballos del faraón. And you remain behind like Pharaoh's horses. Por eso es importante que tu mente That's why it's important for your mind salga de la angustia to leave the distress a través de la obra de Jesucristo. through the work of Jesus Mira, Christ. solo levanta su mano y diga, gracias Jesús, Just raise your hands and say thank you, porque Jesus. yo soy imperfecto, Because I'm imperfect. solo tú eres perfecto. You are the only one that's perfect. Yo soy el primero en este lugar, I am the first one in soy this place. imperfecto, I am imperfect. I'm broken, Estoy quebrado. I need Jesus like you. Necesito a Jesús como ustedes. It's by grace, Es por su it's by gracia. grace. Es por I'm su not better gracia. than you. Yo no soy mejor que usted. Jesus is better than all of us. Jesús es mejor que todos Gloria a Dios, nosotros. gloria a Dios. Por eso ese paso en el agua, lo que lavó no solamente fue su vestidura, sino también sus mentes. That's why when they went to the sea, not only their clothes were washed, but also their minds It's were the cleansed. same work of Jesus in our lives. Es el mismo trabajo de Jesús en nuestras vidas. Por eso Moisés no podía pasar al otro lado a heredar la tierra con el pueblo, That is why Moses couldn't go to the other side with the rest of the people. porque ellos ya habían puesto la mirada en él. Because they had already put their sights on him. Y si llegaban a la tierra prometida con Moisés, And if they went to the promised land with Moisés se hubiese vuelto su Dios. Moses would have become their God. La ley se hubiese vuelto su Dios. The law would have become their God. Por eso tiene que haber un Josué That's why there needs to be a Joshua. y en este caso un Jesús. And in this case, a Jesus. Pero aún Josué But even Joshua necesitaba un Salvador. needed a Savior. Por eso dice la palabra en Zacarías capítulo 3. That's what the word says in Zechariah chapter 3. Dice, entonces el ángel me mostró a Jesúa, que significa Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba ahí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Then the angel showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord. The accuser, Satan, was there at the angel's right hand making accusations against Joshua. Entonces el Señor le dijo a Satanás,
yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Ese hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. And the Lord said to Satan, I, the Lord, reject your accusation, Satan. Yes, the Lord who has chosen Jerusalem rebukes you. This man is like a burning stick that has been snatched from the fire. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Joshua's clothing was filthy as he stood there before the angel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban ahí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esa ropa nueva y fina. So the angel said to the others standing there, take off his filthy clothes. And turning to Joshua, he said, see, I have taken away your sins, and now I am giving you these fine new clothes. Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Then I said, they should also place a clean turban on his head. So they put a clean priestly turban on his head and dressed him in new clothes while the angel of the Lord stood by. Y más adelante le dice, escúcheme, oh Yeshua, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, se refiere a nosotros, ustedes son símbolos de lo que va a estar por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Listen to me, O Who? Joshua, not you, No tú, not you. por mucho que tú hagas, It doesn't matter how much you do, siempre vas a pecar, you will always sin. siempre vas a cometer errores. You will always make mistakes. Bienvenidos al mundo de los pecadores. Welcome to the world of sinners. Para eso está Jesús. That is why Jesus is there. Ahora, con esto no te estoy diciendo, Now with this, I'm not telling you, vamos a pecar pues. let's go sin then. No, te estoy diciendo, Jesús ya te hizo libre del poder del pecado y de la muerte. No, I'm telling you that Jesus already made you free from the power of death and sin. Pero el Señor fue el que le quitó esas vestiduras But the Lord is the one that Sucias. removed those filthy clothes y le puso vestiduras nuevas. and put new clothing Pero me on llama la them. atención But what calls my que dice, y attention cámbienle el turbante también. is that he tells them to change the turban as well. Porque esos son los pensamientos. Because those are the thoughts. Porque si tienes buenos pensamientos, Because if you have good thoughts, entonces tendrás buenos comportamientos. then you will have good behavior. Amén. Amén. Es Dios quien te justifica, iglesia. God is the one that makes you righteous, church. Es Cristo mismo quien te limpia. It's Christ himself who cleans you. Por eso Dios mismo les dijo a Josué, pronto traeré a mi retoño, se refería a Jesús. That's why the word says that Christ is. No, you're good. You're good. Verse 2, no, verse 5. No, 8, sorry. Verse 8. That's why he says that his son, the branch, is going to come. Yes. Jesús vino no solo a morir, Jesus didn't come just to die, sino a limpiar esto mismo que tenía tus vestiduras. but also to cleanse your clothing. Por eso Dios mismo le dijo a Josué, That's why God himself told Joshua, aún tú que has representado a mi hijo, even you who have represented my son necesitas a alguien que te limpie a ti. need someone to cleanse you. Y no te preocupes, And don't worry que yo voy a traer a mi retoño, a Jesús. that I'm going to bring my offspring, Jesus. A él lo voy a traer. I'm going to bring him Ese mismo because he es el que nos ha hecho ahora sacerdotes y reyes. is the one who has made us priests and kings. Mire qué interesante esto. Look at how interesting this is. Antes solo había un sacerdote en la tierra. Before there was only one priest on the earth. Cuando vino Jesús, When Jesus came, hizo su obra. he made his work. Ahora dice, ahora ustedes son reyes y sacerdotes. And now he says, you are also priests and kings. Ustedes pueden ministrar la vida de otros. You can minister over someone else's Ustedes life. pueden darme a conocer a otros. You can make him known to other Ustedes people. pueden hacerlo también. You can do it as well. Pero es importante But it's important que para que tú puedas hacer eso, that for you to be able to do that, conozcas más y tengas una relación más estrecha con Él. to know more and have a narrow relationship with him. But that doesn't take from you Pero eso no le quita a usted the title of righteous. el título de justo. Porque no es por tus obras. Because it's not by your works. Amén. Amen. Entonces entendiendo también el Señor que tú salgas de Egipto So also understanding that you need to come out of Egypt as well. en tu mente In your y mind en tu corazón. and in your heart. Que aunque el enemigo te haga sentir condenado, That even if the enemy makes
makes you feel condemned y sucio, and dirty, Él ya te limpió. He already cleaned you. El pueblo de Israel siempre estaba quejándose en el camino, The people of Israel were always complaining along the queriendo way, volver a la esclavitud. wanting to go back to slavery. No importaba cuánto se esforzara Moisés, It didn't matter how much effort Moses did, cuántos milagros ellos vieron, how many miracles they saw, seguían quejándose. they continued to complain. Era porque su mente se quedó estrecha. It was because they had a narrow mind. Cuando tú no te enfocas en la obra de Jesucristo, When you don't focus on the work of Christ, en algún lugar más vas a tener que enfocarte you're going to have to focus on someplace else. y te vas a terminar viendo el ombligo, You're going to see your belly button porque vas a estar viendo lo que tú haces, cómo lo haces, o el ombligo de alguien más. because you're going to be seeing what you yourself are doing, or you're going to see someone else's belly Y button. no es nada bueno, And it's nothing good. especialmente si tiene ombligo de repollo. I know, I'm sorry. You have to preach it. Red chicken, pues. Because they're going to have the belly button of a cabbage. Esa es la palabra. Thank you. Yo iba a ayudarle, pero no sabía It's cómo not as ayudarle. funny in English. I'm sorry. Man, Jesus, help me, please. Si has creído en Jesucristo, iglesia, If you have believed in Christ, church, ¿cuántos han creído en Jesucristo? how many of you have believed in Christ? Eres un bendecido, justo, You are próspero, blessed, righteous, prosperous, salvo. saved. Diga conmigo, soy eternamente salvo. Say with me, I am eternally saved. No por mi propia justicia, Not by my own righteousness, pero por la fe en Cristo Jesús. but by the faith in Jesus Christ. Por eso dice 2 Corintios 5, 15 y 17, Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino que para Él, quien murió y resucitó por ellos. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. That's why 2 Corinthians 5, 15 and 17 say, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Entonces ya tú y yo ya no vivimos para nosotros mismos. So you and I don't live for ourselves Ahora anymore. vivimos para Él. We live for him. Una vida a cambio de la otra. One life in exchange of the other. Por eso ya lo viejo ya no existe en tu vida. That's why the old you doesn't exist in your life Ya no anymore. tienes que obedecer al pecado porque el pecado no tiene poder sobre tu vida. You don't have to obey sin because sin doesn't have power over your life. Diga conmigo, Say with me, una manera correcta de creer a correct way of believing me llevará a una manera correcta de vivir. will lead me to a correct way of living. Aleluya. Para caminar en la justicia de Dios, To walk in the righteousness of God, debes creer que ya has sido justificado you have to believe that you've already been made righteous y recibir todos los días ese regalo. and receive that gift every day. Por eso, desde que nos conocemos, That's why since we've known each su other, servidor les ha enseñado a ustedes your servant has taught you a declarar, to declare, confesar, to confess with faith, con fe, I am the righteousness of God in Jesus Christ. yo soy el justo de Dios en Cristo de Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. I am the righteousness of God in Jesus Christ. Ay, pastor, pero eso es estar solo diciendo como que no lo... Oh, Pastor, we're just saying that, like, Sí, es importante declararlo. yes, it's important to declare Porque it no es un dicho positivo. because It's not a positive. it's not a positive way of thinking. Es la palabra misma de Dios. It's the word itself of God, Y la fe viene por el oír esa palabra. and the faith comes by listening to Y that esa palabra word, se hará carne en ti. and that word will become flesh in you. Entonces sí, vale la pena repetirlo 150 veces al día, 50 veces al So día. then, yes, it's worth it to repeat it 50, 100 Hasta times que a tu day mente comience a expandirse más y a salir de la angustia. until your mind begins to expand and come out of the distress. Y no estés con el Cristo muerto y el Cristo de ministerio, And so that you are not with the dead Christ and the Christ of the ministry, sino que de la estrechez, la angustia, pases al Cristo resucitado, but that from the narrowness and the stress you go into the resurrected en donde tú Christ, caminas en gloria, and where you walk in glory, en donde tú caminas y estás sentado en lugares celestiales en este instante juntamente con where Cristo you are Jesús. walking and seated in
glorious places next to Jesus Christ right now. Usted y yo ya no vivimos en la primera dimensión. You and I don't live in the first dimension Ya vives en anymore. una segunda dimensión. We live in a second dimension. Estamos aquí, pero no somos de aquí. We're here, but we are not from here. Estamos aquí, pero al mismo tiempo estamos sentados juntamente con Cristo. We are here, but at the same time, we are seated alongside Jesus Es un Christ. asunto de fe It's a matter of y faith, tiene que estarlo creyendo. and you have to believe it. Iglesia, no seas estrecha, no seas escasa. Church, don't become narrow. No seas estrecho ni escaso en tu manera de pensar, Don't become narrow and lacking in the way that you think. porque por algo resucitó Cristo, Because Jesus resurrected for a reason, para que tú y yo fuéramos amplios. so that you and I could be plentiful. Amén, gloria a Dios. Por eso la palabra dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, That's where the word says in 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us. al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. For the one who knew no sin made him to be sin for us. No es que dice la palabra por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. The word says that he became sin so that we can be made righteous through him. No dice para que tú te hicieses justo en Cristo. It doesn't say so that you could become righteous through Christ. You could become yourself righteous. It says para que él te hiciese justo a ti. It says so that he could make you righteous, not you Él yourself. ya te make vistió, yourself iglesia. righteous. He already dressed you. Él ya te church. cambió. He already changed Él ya te you. justificó. He already made you Ahora es righteous. tiempo de vivir esa vida en Cristo. Now it's time to live that life in Christ. Así como Cristo también ya resucitó. Just like Christ resurrected. Ya tú no estás muerto en vida, You are no longer dead alive, sino que estás lleno de vida y abundancia en Cristo. but you're filled with life and abundance in Christ. Vive la nueva vida que Él te regaló. Live the new life that he gifted you. ¿Cómo puede manifestarse esa vida? How can that life be manifested? Conociéndolo más a Él, Knowing him more. conociendo más de Él. Knowing more of him. Entonces vas a comenzar a verte como en un espejo. So then you're going to see yourself in a mirror. Mientras más oras, mientras más buscas su presencia, mientras más meditas en su palabra, más conocerás quién eres tú en Él. The more you pray, the more you meditate in his word, you're going to know who you are in him even more. Escucha lo que tú ya eres en Él. Listen, what you already are in him. Solamente es un asunto de comenzar a recordar, como aquella persona que perdió la memoria en un hospital y mientras más comienzan a llegar los familiares, empieza a recordar, oh sí, tú eres mi esposa. It's just like someone who loses their memory and their family members go and visit them. They start remembering who they are. Esta señora no la reconozco. Oh, I don't know this lady. Esta ya sabe quién es. You already know who No, she no, is. que Dios las bendiga, las amamos. Esto es lo que más me impacta a mí. This is what impacts me the most. Zacarías capítulo 3 versículo 2 dice una vez más, no está ahí, dice una vez más, que Dios, el Señor dice, Josué está parado delante del ángel. Zechariah says that Joshua is Joshua, in, He in was front standing of the before the angel. angel, Y el diablo estaba al lado de él para acusarlo. and the enemy was beside him to accuse him. Pero en este momento quien respondió ya no fue el ángel, But in this moment, who answered wasn't the angel, fue el Señor mismo. it was God himself. El Señor mismo responde por ti, iglesia. God himself responds Ah, for no. you, Cuando se church. trata de los hijos, no manda ángeles. Él mismo responde por ti. When it's about his children, he doesn't send Gracias, angels. Jesús. He himself answers for you. Y dice, el Señor le dijo, rechazo tus acusaciones. And the Lord says, I reject your accusations. Pero si es verdad, acaba de hacer esto. But it's true, he just did this. Te estoy diciendo que rechazo tus acusaciones. I'm telling you that I'm rejecting your accusations. Así es, dice. Yo he elegido a mi hijo, a mi hija. He says, I have chosen my son and daughter. Aunque esta persona haya sido como un tizón sacado de las llamas del fuego, It's as if they were taken out from the fire. aunque todavía sigues oliendo a quemado, Even if you still smell like you're burnt, como aquella, la chaqueta, like the jacket, el Señor dice, yo pagué por él y me pertenece. No tienes ningún derecho a acusar a mi elegido. the
the Lord says, I paid for them and they belong to me, you have no right to accuse them. Por eso, iglesia, That's why, si church, Cristo no hubiese resucitado, if Christ hadn't resurrected, nuestra fe sería en vano. our faith would be in vain. Pero Él resucitó. But he Aleluya. resurrected. Y está sentado a la diestra del Padre, And he is seated beside the Father, intercediendo por cada uno de nosotros. intercessing for each and every single one ¿Para of qué? us. Para que no exista ninguna condenación en tu contra. For what? So that no condemnation can exist against you. Por eso dice Romanos 8, 33 y 34. That's why Romans 8:33 and Mire 34 cómo dice. say, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? who dares accuse us, A quienes Dios ha elegido para sí. whom God has chosen for his own? Who dares to accuse us? ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Quién se atreve a acusarte a ti? Who dares accuse you? ¿Quién se atreve a juzgarte a ti? Who dares judge you? Deja que Dios se encargue de todo eso. Let God take all of Tú that. eres elegido por el Señor. You are chosen by God. ¿Quién nos condenará? Who would condemn them? Nadie. No one. Porque Cristo murió por nosotros. Because Christ died for Si hay us. una persona que te está acusando, If there is a person that's accusing if you, there's somebody accusing you or judging you, si alguien que lo está acusando o juzgando, quédalo viendo. just stare at them. Yo aquí te veo vivo. I see you here alive. No estás muerto. You're not dead. Así que no has muerto por mí. Así que no tienes nada que decir. So you haven't died for me, so you have nothing to say. Solo hay uno que murió por mí y se llama Jesucristo. There's only one that died for me, and he is Aleluya. called Jesus Christ. Aleluya. Por eso cuando crees que Jesús murió y resucitó por tu vida, That's why when you believe that Jesus Christ died and resurrected for your life, también tienes que saber que tienes un abogado en él. you also have to know that you have a lawyer in him. 1 Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, es el que es verdaderamente justo. 1 John 2:1 says, my dear children, I am writing this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. Hermano Tyrone, ¿me trae la bolsa de piedras que tenemos ahí atrás? No, no hay ninguna, hermano, no se Oh, preocupe. Brother Tyrone, can you bring me that bag of rocks? No worry, there are no rocks. I'm going to tell you why. Y yo le voy a decir por qué. ¿Hay alguno aquí que no peque? Levante la mano. Is there anyone here who doesn't sin? Please raise your hand. Just in case. Por eso no tenemos bolsas de piedras acá. That's why we don't have bags of rocks Porque here. si hubiera uno aquí que no pecara, Because if there was someone here who didn't pues hombre, sin, nos agarran a pedradas a todos aquí. well, they would throw rocks at all of us. Y el único que podría hacerlo, The only one who could do that le dijo a aquella mujer, told that woman, where are those who condemn you? ¿dónde están los que te condenaban? Is anyone condemning you? ¿Alguien te está condenando? La agarraron en el acto de adulterio. They caught her in the act of adultery. No era un chisme, It wasn't gossip. it was a reality. Era una realidad. Ella reconocía que lo había hecho. She recognized that she did it. Y Jesús, And Jesus, ni yo te condeno. I don't condemn you. Esa mujer creyó en Jesús en ese instante. That woman believed in Jesus in that. La gente, people need to believe in Jesus through your love, La gente necesita creer en Jesús por su amor, not through your condemnation, no por su condenación, not through your message of condemnation. no por por tu mensaje de La gente condenación. no se va a arrepentir del pecado People aren't going to repent from their sin por cuanto tú le dices cuánto pecado tiene. because of how many times you tell them that they've sinned. La gente se va a arrepentir de su pecado People are going to repent from their sins because a pesar de su pecado, because even though they sin, tú les entregas amor. you give them love. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory El to Señor es God. más alto que todo eso. God is greater than all of La that. resurrección de Cristo tiene poder. The resurrection of Jesus Christ has power. Mira qué interesante esta palabra. Look how interesting this word is. Número uno, tenemos que reconocer que Cristo murió y resucitó. Number one, we have to recognize that Jesus Christ died and resurrected. Pero antes de eso, But before that, Cristo murió sin pecado. Jesus died without sin. Sin pecado. Without sin. Primera de Pedro 3, 18 al 21 dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre,
Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, nosotros, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. 1 Peter 3:18 to 21 says, "For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit." Por el Espíritu, Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. By which he went and preached unto the spirits in prison. Porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca en la que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Ellos fueron salvados mediante el They were saved through agua. water. Okay, pongan atención a eso. Pay attention to Esa that. agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. That water is like the baptism that today saves you. Again, I am not talking about that baptism we watch in the video. Yo no estoy hablando de ese bautismo que vimos en el video, Porque el que estaba en la cruz al lado del ladrón, because the one who was on the cross next to that robber, nadie le tiró un balde de agua así desde abajo para bautizarlo. no one threw a bucket of water to baptize him. No, No, no. no. Él no vivió doctrina. He didn't live doctrine. Ni siquiera conocía lo que era una doctrina. He didn't even know what doctrine was. Ese man lo que sabía nada más era levantar That carteras guy, y todo all eso. that he knew was how to take wallets and all that. Lo único que pudo conocer él era a Jesús. The only thing that he could know was Jesus. Es lo único. That was the only Lo único. thing. No es ese bautismo el que salva a la gente. It's not that baptism that saves Si alguien people. muere y no pudo ser bautizado, no importa. If someone dies and they couldn't be Dios baptized, it sabe. doesn't matter. El God bautismo knows. que te salva The baptism that saves you es ser sumergido en la sangre de Jesucristo. is being submerged in the blood of Jesus Christ. Y mucha gente no entiende esto And many people don't understand porque lo this leen y no entienden que lo que está hablando es de el bautismo de la sangre de Cristo. because they read it and they don't understand that what the word is talking De about nuevo- is the baptism in the blood of Por Christ. eso Neo dice, esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. That's why the word says that water is not like the baptism that saves you. El bautismo dice no consiste en limpiar el cuerpo. The baptism is not about putting away of the filth of the flesh. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos que le iba a lavar los pies, That's why when Jesus told the disciples that he was going to wash their feet, Pedro dijo, no, bañame todo. Peter says, no, He- bathe all of me. And Jesus said, Y Jesús dijo, you already have been cleansed tú ya fuiste limpio porque creíste en mí. because you believed in Y me. pero ¿en qué momento? And Peter says, at what time? Yo no hice ninguna cosa todavía, apenas estoy aprendiendo. I didn't do anything. I'm just learning No he still. sido lleno del Espíritu Santo. I haven't been filled with the Holy No he Spirit. hecho ministerio, he estado nada más de aprendiz todo este tiempo. I haven't done ministry. I've just been learning Y this todavía entire Jesús le dice, te voy a time. limpiar los pies. And Jesus still says, I'm going to clean your feet. Es que no es eso lo que te limpia. Because it's not that Es cleans creer you. que Jesús murió y resucitó al tercer día. It's believing that Jesus died and resurrected on the third day. Recibirlo en tu corazón. Receive him in your heart. Confesarlo con tu boca. Confess it with your mouth. Eso es lo que te limpia. That is what cleans Eso you. es el agua que te lava por completo. That is the water that washes you whole. Y después dice, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. It says the baptism is not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience towards God. El bautismo lo salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. The baptism saves you because Christ was resurrected from among the dead. But pay attention to this word. Pero ponga atención a esta palabra. Sino por el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. But the answer of a good conscience towards God. Mucha gente Many people ha creído en Jesucristo, have believed in Jesus ha Christ, hablado de Jesucristo, have talked about Jesus pero se Christ, sienten condenadas todos los días. but they feel condemned every day. No se sienten limpias And they don't feel clean porque su conciencia because their conscience no está comprometida con la obra que ya hizo el Señor. does not go according to what the work that Jesus Christ already did. Por eso comprométete hoy That
that's why I make a commitment today a tener una conciencia limpia, to have a clean consciousness. no por lo que tú hagas o no hagas, And not based on what you do or what you sino don't por do, lo que Cristo ya hizo. but because of what Jesus Christ already Y did. su resurrección And his resurrection confirma tu salvación. confirms your salvation. Amén. Amen. Por eso mira, Moisés fue sacado de las aguas. El nombre de Moisés significa sacado de las aguas, So the name of Moses means to be taken out of the waters, salvado de las aguas. saved from the waters. Moisés ya venía con un diseño. Moses already came with a design. Moisés ya tuvo que haber salido de las aguas Moses had to be taken out of the waters para que ya no viviera como esclavo, so that he could no longer live like a slave, pero que lo recibiera la hija de un rey but so that the daughter of a king could receive him y encontrara favor. and he could find favor. ¿Ok? Okay? Escucha, Listen, Moisés nació una vez más Moses was born once de again las aguas from the waters. y de esas aguas And from those waters, fue sacado del sistema de esclavismo que tenían los judíos he was taken out of the system of slavery that the Jews had. y fue criado en un sistema de reino. And he was raised in the system of the kingdom. Entonces lo que no sabía el faraón So what the Pharaoh didn't know es que el Señor is that God le dio una chambita para un par de años. gave him a job for a few years. Necesito que me prepares a este muchacho I need you to prepare this young man con for una me mentalidad de reino, with a mentality of the kingdom, con una mentalidad de rey, with a mentality of a king, con una mentalidad de libre y no de esclavo. with a mentality of being free and not a slave. Porque si sigue juntándose con esta chusma, Because if he continues surrounding himself with this group, va a ser chusma. he's going to be just like them. ¿Sí me entiende? Do you understand Pero si me? si tú lo crías acá, But if you raise him here, entonces después then la afterwards, naturaleza que hay en él, the nature that is within la him, sangre misma lo va a llamar the blood itself is going to call a him volver a los que son suyos, to go back to those who are his. no para ser como ellos, Not to be like them, sino para salvarlos de donde están ellos. but to save them from where they are. Por eso Dios sacó a Moisés de donde estaba, That's why God took Moses out from where con una he mentalidad de was, reino, with a mentality of the una kingdom, mentalidad entendida with a mentality of para understanding, sacar al pueblo de Egipto. to take the people Qué lindo, ¿ah? out of Egypt. Gloria a Dios. Por eso Salmo 118 dice: That's why Psalms 118 says, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. ¿Qué angustia? What distress? Egipto. Egypt. Egipto significa angustia, Egypt means distress. significa estrechez, It means narrowness. significa poco, It means little. significa oprimir. It means to oppress. Cuando tu mente no ha sido renovada When your mind hasn't been renewed y sigues pensando como esclavo, and you continue thinking like a slave, necesitas nacer de nuevo you need to be born again. y conocer que tú ya eres un rey y sacerdote coronado con gloria y honra. And recognize that you are a priest and king crowned with glory and honor. Y con una corona de misericordia y favores With a crown of mercy and favor para reinar como rey to reign like a king in your dominions in tus dominios en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Ya no tener mente estrecha. To not have a narrow mind anymore. Eso es lo que hace la obra de resurrección en nuestras vidas. That is what the work of resurrection does in our lives. Y entiendes que Él es el que justifica, And you understand that He is the one that makes righteous. Él es el que te santifica, He is the one that sanctifies you. Él es el que te bendice, He is the one that blesses Él you. es el que te prospera, He's the one who makes you prosperous. Él es el que te hace digno. He's the one who makes you worthy. Porque cuando tú decidiste lavar tu mente, Because when you decided to cleanse your mind, has hecho espacio you've made space para vivir en un lugar espacioso. to live in a large space. Así funciona esto. That's how this works. La obra de la resurrección de Cristo. The work of the resurrection of Jesus Christ. Cierro con esto. I close with this. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26: Jesus said in John 11, 25 and 26, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí vivirá. Anyone who believes in me will live, Y después de haber muerto, aún después de haber muerto, even after dying. todo lo que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Everyone who lives in me and believes in
never die. Y dice, ¿crees, Marta? Do you believe this, Martha? ¿Crees, Carlos? Do you believe, Carlos? ¿Crees, Galia? Do you believe, Galia? ¿Crees, Randy? Do you believe, Randy? ¿Crees? Do you believe? ¿Creebo? ¿Crees? Do you believe? ¿Sí? ¿Crees? Do you believe? Iglesia, ¿crees? Church, do you believe? Aleluya, dele palmas al Señor Hallelujah, let's give entonces. a round of applause for Jesus Christ. Quiero dejarte un regalo en esta mañana I want to leave you with a gift this morning para que te goces en tu casa. so that you can rejoice in your home. Pero haga el compromiso con el Señor But make the commitment with the Lord y conmigo and with me que lo va a leer. that you're going to read it. Esta es una carta de amor. This is a love letter. Lea Romanos 3, 21 al 28. Read Romans 3:21 to 28. Solo para que sepa usted Just so that you could know que la justicia de Dios that the righteousness of God ha sido aplicada en su vida. has been applied to your life. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en este How día? many of you give glory to God on this day? Dele palmas al Rey de Reyes. Let's Jesús, give a round of gracias, Señor. applause to the King of Kings. Thank you, Jesus. Ahora quiero hacer algo porque es importante. Si tú has escuchado este mensaje If you have listened to this message y nunca has invitado a Jesús a que entre a tu corazón y lo hagas tu Señor y Salvador, and have never invited Jesus to come into your life and make him your Lord and Savior, este es tu día. this is the day. Mañana no sabemos si vendrá. We don't know if tomorrow will come. Hay gente que dijo mañana voy a buscar a Dios y murieron hoy. There's people that said, I'm going to go see God tomorrow, and they died yesterday. Es necesario It's necessary que hoy tomes la oportunidad de tu vida. that you take this opportunity today. Solamente haz esta oración conmigo. Just do this prayer with me. Cierra tus ojos. Close your eyes. El Señor está escuchándote en este momento. The Lord is listening to you in this moment. Dile, Señor Jesús, Say, Lord Jesus, gracias por morir en la cruz por mí. thank you for dying on the cross for me. Yo creo en ti. I believe in you. Creo que moriste en esa cruz por I mí. believe that you died on that cross for me. Creo que resucitaste al tercer I día. believe that you resurrected on the third day. En esta mañana On this morning, te pido que entres a mi vida, I ask that you come into my life, que perdones todos mis pecados, that you forgive all of my sins, que me ayudes a vivir para ti. that you help me to live for you. Cambia mi vida, Señor. Change my life, Lord. Sé el Señor y Salvador de mi vida. Be the Lord and Savior of my life. En el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. así como estás, And just as you are, yo quiero invitarte que si tú hiciste esta oración, I want to invite you that if you did this prayer, que levantes tu mano sin temor. to raise your hand without fear. Amén.